conflictos. Por decir algo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar es que los estudiantes van a elegir qué es lo que prefieren. Entonces, la opción 1 sería, por ejemplo, participación, y la opción 2 sería resolución de conflictos, ¿cierto? Supongamos que vamos a elegir algunos temas de conversación o en fin. Como hay otra opción acá, mírenla acá, miren que cuando yo voy escribiendo, se va reflejando en la diapositiva los elementos que yo quiero valorar, que yo quiero ver cómo se comportan los estudiantes frente a él, cuál es su opinión. Esta opción 3, esa opción 3, como no la necesito, entonces simplemente la borro y ya. Este icono de acá, de la imagen, me permite ingresar una imagen en esa opción. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un dibujo que es oportuno para hablar de participación. Entonces, yo busco en mis imágenes, yo tengo, por ejemplo, esta imagen que creo que es la oportuna para ello y yo la elijo, ¿cierto? Y le digo salvar. La ubico de acuerdo al estándar que me da la máquina, que me da la aplicación, y le digo salvar. Y van a observar que lo que va a pasar es que me la va a vincular a la opción en la presentación. Mírenla acá, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, miren que es un lenguaje muy iconográfico, que es una de las posibilidades muy chéveres porque para los estudiantes, para los jóvenes, pues el lenguaje visual es muy importante. Y yo, por ejemplo, voy a escoger esta otra y me la va a ubicar en la otra opción, ¿cierto? Entonces, estamos ofreciendo texto, sí. Estamos ofreciendo texto, estamos ofreciendo imagen, ¿cierto? Yo puedo añadir otra opción, yo puedo agregar una imagen a la diapositiva completa, es decir, al diseño total de la diapositiva. Vamos a elegir otra, por ejemplo, voy a utilizar esta es una fotografía de mi institución educativa, la vamos a vincular ahí para que ustedes más o menos vean, pero esta imagen que yo edito acá, miren que aparece, es en la presentación, ¿cierto? Es para mejorar, digamos, la parte estética de la manera en la que se presentan la información. Aquí yo puedo poner que los resultados me aparezcan en una dona, que me aparezcan en un pastel, que me aparezca en un gráfico de puntos. Lo vamos a dejar en este momento en el que ya tenía prediseñado, pero en cualquier momento yo lo puedo cambiar por alguna de esas, digamos, opciones. Si yo estoy haciendo un ejercicio en el que quiero indicar que hay una respuesta correcta, entonces yo presiono el botón y elijo la respuesta que es la correcta. O sea, si va a haber una respuesta correcta, yo pongo la opción y elijo cuál es. Si yo tengo unos porcentajes, entonces yo también presiono el botón para que ya me aparezca, miren, me aparece con porcentajes, ¿cierto? Ya dependiendo de lo que yo quiera hacer, le voy dando configuración o para que los participantes tengan la posibilidad de más opciones. Sin embargo, esa opción pues es cuando hay más de dónde elegir, más respuestas de dónde elegir. Yo puedo aumentar o disminuir la letra, ¿cierto? La puedo disminuir, ¿cierto? Desde aquí, pero la de la presentación, no la de las opciones, ¿cierto? Esto se va organizando en la diapositiva por defecto, ¿cierto? La parte estética. Si yo, por ejemplo, necesito algunas ideas para mejorar y estoy cortica, por ejemplo, aquí en ejemplos, me dan posibilidades de cómo yo puedo presentar la información de otras maneras. Yo la puedo también elegir una prediseñada, ¿cierto? Puedo elegirla y puedo organizarla, así como les mostré ahorita, agregarle una imagen o cambiarla o etcétera. Y cuando me voy por acá, por DEMS, por los temas,
Entonces, esto me puede mejorar los contrastes, ¿cierto? Entonces, yo puedo, en este momento el contraste en el que está propuesta la diapositiva es esta, ¿cierto? Un contraste en que está el color y ahí debajo está en blanco. Pero yo puedo poner otro tipo de contraste que yo quiera. Miren que cuando yo la voy eligiendo va apareciendo aquí a la izquierda cómo va cambiando, de qué forma me aparecería, ¿cierto? Dependiendo que yo lo voy eligiendo. Yo lo voy a volver a poner en el que estaba, ¿listo? Y hay más de hacia allá abajo. Cuando me aparece este icono verdecito o la estrellita, ya sabemos que esos son para la versión paga. ¿Listo? Y no para la versión gratuita. Bien, voy a cerrar acá y ahorita les cuento para qué es este setting. Y acá está la forma de personalizar también esta diapositiva. Entonces, si quiero que me aparezca una sola imagen, solamente la imagen en el centro. Si quiero que haya un botón de cerrado, ¿cierto? O algún tipo de barra de instrucciones que yo le pueda ir agregando los resultados. Acá, en las fotografías, perdón, en estos iconos, aparecen distintas maneras en las que yo puedo presentar la información desde lo estético. Entonces, las voy a ir navegando para que ustedes vean distintas posibilidades. Por ejemplo, acá no me permite la imagen que yo le agregué. En esta forma de presentar, miren que la imagen aparece más reducida al lado izquierdo. Aquí está como más amplia también al lado izquierdo. Es decir, ya ustedes van mirando de qué manera quieren poner la presentación a partir del uso de esas imágenes o de las posibilidades que nos brinda la herramienta. Si yo quiero borrarla, pues simplemente le doy aquí Remove y ella se borra. Y para cambiar, hacer cambios de colores, debe ser pagando. ¿Listo? Estas son opciones que son pagando. Y esta es para de pronto reorganizar también la parte estética. Miren cómo se va cambiando. Si yo quiero que la letra, por ejemplo, en esta no me lo permite poner en la mitad, pero yo creo que en esta sí. Bueno, habría que empezar a cacharrear un poquito más la herramienta. Cuando yo me meto en el setting, yo le voy a dar configuración a todas las diapositivas, es decir, a la presentación completa, a la presentación completica. Entonces, si yo quiero que sea sincrónica o asincrónica, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, yo las puse asincrónica y la anterior también estaba asincrónica para que todos pudiéramos en tiempo real observar los aportes de todos, ¿cierto? Si yo quiero que todas las preguntas sean con opciones de respuesta, entonces yo le doy aquí, yo voy cambiando esa configuración, o si solamente las que son de preguntas y respuestas, ¿cierto? Si yo quiero abrir un espacio para la moderación, o sea, como hacer una conversación en el cual los participantes hablen y yo también, lo podemos hacer, pero esta opción también es pagando. Usualmente estas aplicaciones no son muy costosas, y a veces justifica pagarlas, ¿cierto? Una aplicación de estas puede estar uno pagando 30, 40 mil pesos mensuales por usarlas, inclusive menos. Entonces, dependiendo de las opciones que nos deje usar, entonces tampoco son sumas exorbitantes, ¿cierto? O si no, se pueden usar las versiones gratuitas que también nos permiten hacer muchas cosas. Y acá en el lenguaje, les cuento, esta parte del lenguaje no es para poner la aplicación en español, sino para hacer un filtro. Porque a veces entre los estudiantes, por ejemplo, uno puede observar que, por ejemplo, usan lenguaje obsceno
en sus aportes. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, hay un filtro acá, es un filtro para el lenguaje. ¿Cómo se usa? Primero se elige el idioma, ¿cierto? Siempre en español, y luego se empiezan a poner las palabras en español que yo quiero filtrar, ¿cierto? Él después de que yo hago esta selección, me saca, bueno, me lo está sacando, no sé por qué, ¿será que también es pagando? Es posible que también sea pagando. Entonces me saca una rejilla donde yo empiezo a ingresar las palabras que yo filtro. Entonces, que si por ejemplo aparece la palabra, no sé, una palabra irrespetuosa o degradante, ustedes la colocan en ese filtro, obviamente como que pagando, y ya cuando el sistema detecta la palabra, la borra. O sea, dejan la expresión completa, pero esa palabra que ha sido filtrada la saca de las participaciones. Vamos a agregar otra nueva. Profe. Sí. Al lado de la pantalla, en la parte superior donde está la dirección de la página, usted puede decir traducir esta página al español y le cambia toda la aplicación al español. Ah, bueno, eso también lo podemos hacer, pero eso lo podemos hacer cuando estamos en Chrome. En Google Chrome. ¿Listo? También lo podemos hacer así, clic derecho y miren que aquí dice traducir al español. Eso solo nos lo da Google Chrome, ¿cierto? Miren que ahí ya está en español. Pero en sí la aplicación no trae versión en español para que lo sepan, sino que el Chrome la traduce. Pero sí, profe, muchas gracias. Es mucha ayuda, sobre todo para las personas que no tenemos buenas competencias en el inglés. ¿Listo? Bueno, voy a agregar una diapositiva y la voy a agregar con la nube de palabras que nos mencionaba la profe, porque es una opción de las más interesantes. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner nube de palabras, ¿cierto? Y yo voy a poner, por ejemplo, vamos a definir con una palabra que creemos que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar cuando vayamos cada persona haciendo el aporte de lo que es la creatividad? Se va a ir formando entre todos la nube de palabras. Entonces la voy a dejar hasta ahí. ¿Listo? Les voy a contar qué vamos a hacer con estos dos botones. Entonces, aquí que lo traduce el Chrome como cuota, realmente es compartir. Acá es para que compartamos. Entonces, podemos compartir de distintas formas la presentación. Entonces, una de las maneras para compartirla, por ejemplo, es que se genere un código QR, ¿cierto? Lo podemos descargar desde acá y compartir ese código QR. Podemos también compartir un link, que fue la manera en la que yo se los compartí a ustedes ahora a través de un link. O también lo podemos hacer a través de un código, entrar a Mentimeter, a la página principal y utilizar este código para acceder a esa presentación específicamente, porque cada presentación tiene un código. A mí me gusta más de manera particular el link, me parece más eficiente. Entonces yo voy a copiar este link y se los voy a compartir de nuevo por el chat para que hagamos el ejercicio y miremos exactamente en qué manera se comporta la herramienta. ¿Listo? Ahí se los compartí. Cuando los estudiantes entran al enlace y empiezan a hacer los aportes, eso no ocurre hasta que yo no le doy que presente. O sea, en el momento en que yo le digo presente, es en el momento en el que las personas, el estudiante, por ejemplo, puede ver a través de mi pantalla el comportamiento que están tomando los estudiantes y los estudiantes pueden acceder al ejercicio, ¿cierto? Mientras yo no presente,
los estudiantes no van a poder ni acceder al ejercicio, ni los demás van a poder empezar a mirar el comportamiento. Entonces, los voy a invitar a que entremos al enlace y a que veamos la manera en la que se va comportando, por ejemplo, la gráfica de barras. Vayan eligiendo. No tiene que ser una elección, pues, como muy consciente, sino como para que hagamos el ejercicio, para que vamos observando de qué manera los estudiantes van a ir viendo el comportamiento. Entonces, miren, por ejemplo, una persona, ya, miren que en la parte superior aparece el número 1 en la resolución de conflictos y aparece el número 2 en la participación, porque ya hay 2 personas que empezaron a elegir de acuerdo pues a lo que piensan, ¿cierto? Es una herramienta muy potente porque para los estudiantes estar viendo en tiempo real todo lo que todos piensan, todo lo que todos estamos construyendo nos da la posibilidad de hacer clases muy dinámicas del ir conversando sobre el comportamiento que se va reflejando en la presentación y de lo que ellos van aportando en cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Vamos a entrar a la nube de palabras, ¿cierto? Para que definamos qué es creatividad y vamos observando de qué manera se va diseñando la nube de palabras, que también es muy interesante. Recordemos, en el uso de esta herramienta es muy importante recordar varias cosas. Primero, que la cuenta gratuita nos permite en cada presentación usar 2 diapositivas interactivas, solamente 2. De contenido podemos usar las que queramos. Miren, ya empezó, por ejemplo, a surgir la nube de palabras. Vamos a ir viendo cómo se va comportando. Entonces, por ejemplo, ahí ya está, ya empieza. Otro elemento que necesitamos saber es que las opciones que estén con el verde y con la estrellita son opciones que no podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, en un ejercicio donde ingresen muchas personas que pueda poner cada una palabra, pues obviamente la nube de palabras se va a ver mucho más enriquecida. Pero el ejercicio nos permite ir construyendo en tiempo real con nuestros estudiantes definiciones, comprensiones, explicaciones, puntos de vista, opiniones, ideas, y es muy potente porque nos va a dar la oportunidad de dinamizar un poquito más nuestras clases. ¿Listo? Es una versión gratuita que me parece que guarda las presentaciones, creo que durante 30 días cada una, pero usted puede seguir haciendo, es decir, no hay límite en las presentaciones que usted pueda hacer, pero ellas van desapareciendo como cada 30 días, ¿cierto? Entonces, si vos las vas a utilizar para una clase y dentro de un año la vas a volver a utilizar, lo puedes hacer, pero la debes volver a crear. Él no te la guarda tanto tiempo, te la guarda como un mes. Ay, qué tan chévere, se va viendo muy chévere cómo va enriqueciéndose, por ejemplo, en la nube de palabras. Y está muy chévere el ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta es la herramienta tecnológica que tenía para compartirles hoy. Es una herramienta muy fácil de utilizar, es una herramienta que nos puede servir para hacer trabajo colaborativo con los estudiantes, para hacer trabajo de evaluación formativa, de evaluación en el que la realimentación sea el eje fundamental de esa evaluación, nos permite presentar contenidos, nos permite dinamizar las clases desde la motivación, porque es muy motivante para los estudiantes realizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, mi hija, yo tengo una hija de 14 años, una de mis hijas, porque tengo 2 hijas y 2 hijos, tengo 4 hijos. Entonces, mi hija de 14 años, por ejemplo, cuando estaba organizando el seminario, me decía que qué herramienta tan chévere, que qué cosas tan, pues que tan chévere una herramienta de estas en una clase de ella, que ella nunca había visto algo así, que le parecía muy, muy genial. Y son de pronto herramientas y son
son cositas que no nos cuesta demasiado, digamos, desde lo tecnológico o desde el manejo tecnológico, y sí nos brindan muchas posibilidades. Entonces ahí les dejo esta inquietud con esta herramienta, y vamos a continuar. Disculpe un momentito, disculpe una apelación, y es la que el Perdón. problemita que tenemos es que con esas aplicaciones necesitamos internet, y casi nunca Sí. en los colegios hay internet. Sí, ese, digamos, es uno de los elementos más determinantes, yo creería, en el uso de tecnologías en el aula, ¿cierto? Porque nosotros, lastimosamente, en las instituciones educativas no contamos en la gran mayoría, ¿cierto? Así Y es. sobre todo en el sector público. En la gran mayoría no contamos con internet. Exactamente. Y Vamos a irlas ni un celular. Pero, por ejemplo, los profesores que trabajan en secundaria también tienen digamos, una ventajita, sobre todo en secundaria. Primero, que la gran mayoría, muchos hogares tienen internet, y más después de la pandemia, pues a la gente le tocó, digamos, acceder a la web por necesidad, ¿cierto? Entonces pueden ser ejercicios que pudiéramos trabajar, por ejemplo, en las tareas o en el trabajo autónomo de los estudiantes, y que nos pueden servir también desde ese punto de vista, porque es verdad, profe, o sea, la infraestructura con que cuenta el país, aún después de la pandemia, en el que se hicieron esfuerzos por conectarnos, y muchos esfuerzos, es insuficiente, es muy insuficiente todavía la infraestructura de acceso a la web que tenemos en el país. Eso es totalmente cierto, profe. Bueno, les voy a compartir la presentación de nuevo, y vamos a terminar, digamos, una horita, contándoles y poniéndonos de acuerdo en algunos elementos de importancia que debemos tener muy claros en el fundamento, digamos, de dónde surge esta inquietud por desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico en este momento en el que tenemos la oportunidad de acompañar chicos en crecimiento y en formación, ¿cierto? El propósito del primer ejercicio es saber específicamente qué es lo que queremos hacer en el aula, y por qué es importante también saber de qué manera nos tocó a nosotros la formación, porque la forma en la que nosotros nos enseñaron es determinante en la forma en la que nosotros enseñamos. Por más herramientas que conozcamos, más estrategias en la investigación educativa, lo que ha ido surgiendo es que el elemento más difícil de trascender para nosotros los docentes, implementar nuevas estrategias formativas, lo más difícil de trascender son nuestras concepciones, son nuestras creencias con las que fuimos criados, con las que nos enseñaron, con las que nosotros aprendimos. Entonces, si nosotros aprendimos en procesos escolares muy tradicionales, que por ejemplo Freddy en su aporte, que no lo leí en público, enseguida lo leemos, me parece importante, dice que la disciplina era supremamente dura, ¿cierto? Muy inflexible y muy exigente. Entonces, cuando nosotros crecemos en estos procesos de formación tan rígidos, tan verticales, tan, digamos, tan autoritarios, es muy difícil que nosotros no lo seamos, que no seamos autoritarios, que no seamos inflexibles y que no seamos rígidos, porque eso está en nuestra programación, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a esa flexibilización de los procesos escolares que nos está exigiendo los entornos actuales, para poder llegar a abrir un poco la mente y desarrollar nuestra creatividad, nuestra criticidad, y poder promoverla, también debemos empezar a romper esos paradigmas
y esos prejuicios y todo eso que traemos en nuestra historia, hacerla muy, muy consciente y ser muy reflexivos en ellos para poderlas ir superando. ¿Listo? Por eso el ejercicio y por eso la razón por la cual debemos ir mirando nuestras raíces, nuestras concepciones, nuestros prejuicios, nuestras ideas, las que tenemos inmersas en nuestro ser, e ir observando a dónde queremos llegar, porque ese es el trasegar que nos convoca, ¿cierto? Ir trasegando de eso que tenemos programado en nuestra historia y que seguramente se ha ido enriqueciendo con nuestra formación en pregrado, con nuestras experiencias y con la cualificación profesional a la que hemos seguido accediendo, hasta llegar a esas clases como nosotros queremos que sean dinámicas, motivadoras, participativas, que promuevan la criticidad, la creatividad, la resolución de problemas, la toma de decisiones y que nos forme para la ciudadanía digital. ¿Listo? Entonces vamos a dar un contexto general en donde nosotros nos movemos hoy como docentes. Nosotros nos estamos moviendo hoy en la cuarta revolución industrial. Ha habido antes de esta 3 revoluciones industriales. Entonces, la primera revolución industrial fue la imprenta, perdón, fue el vapor, la maquinaria a vapor, que nos abrió la posibilidad de intercambio comercial y cultural a nivel global. La segunda revolución industrial fue la electricidad, que nos abrió las posibilidades en tiempo, porque nos permitió seguir leyendo aun cuando ya estuviera a oscuras, nos permitió seguir trabajando aun cuando ya estuviéramos a oscuras, nos permitió más tiempo para seguir adelantando y progresando los descubrimientos, la ingeniería, etc. Y la tercera revolución industrial fue todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación, lo computacional. Esa fue la tercera revolución industrial. Asistimos entonces a la cuarta. ¿Cuál es la cuarta revolución industrial? Cuando este tema de lo computacional y lo tecnológico y lo digital se está uniendo con lo natural. Es decir, ya estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de genética, de manipulación genética, estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de que la tecnología está atravesando cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y miren, por ejemplo, en el caso de la nanotecnología, que en este momento ya se están creando robots del tamaño de un alfiler, del tamaño de la punta de un alfiler, para que ingresen, por ejemplo, en la sangre y nos puedan ayudar a mejorar algunas enfermedades o todo este tipo de avances tecnológicos desde las ciencias de la salud, que como les decía ahorita, es particularmente uno de los ámbitos en los que más progreso tecnológico se ha generado, ¿cierto? En el campo de la salud, en el campo de la medicina, muchísimo. Y a eso nos convoca esta cuarta revolución industrial. En esta revolución es que nosotros estamos viviendo y es en la que nos está tocando o tenemos la oportunidad más bien de acompañar niños, jóvenes y adultos a crecer en conocimiento, ¿cierto? Y en el caso de los niños y jóvenes, a desarrollar habilidades para la ciudadanía. Entonces, estos desarrollos hacen que los distintos sectores de la sociedad también vayan cambiando, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros debemos desarrollar nuevas competencias. Para nosotros hace 30, 40 años no era tan necesario que fuéramos tan críticos o que fuéramos tan creativos o que tuviéramos opiniones tan claras frente a lo que encontramos en la información a la que accedemos como ahora. Ahora es supremamente importante, ¿cierto? Porque están cambiando radicalmente la forma en la que consumimos, en la que se comercializa, en la que se trabaja. Y ello necesariamente tiene que exigir cambios también en lo educativo, porque el ámbito educativo siempre debe estar en respuesta a la sociedad en la que estamos inmersos, ¿sí? Entonces, el Foro Económico Mundial define esta cuarta revolución industrial como un momento de evolución científico-tecnológico
y económico, que tiene como objetivo potenciar transformaciones en la interacción, uso de equipos, manejo de datos, interconexión, dispositivos digitales, artefactos, etcétera. Y con ello desarrollar e incrementar inteligencia artificial. Miren que estamos hablando de inteligencia artificial para aprovechar y organizar medios de producción. Es un momento que determina un avance en el desarrollo industrial haciendo uso intensivo y masivo de Internet y de tecnologías de punta, ¿cierto? Con el propósito principal de generar plantas industriales, cadenas de producción efectivas, comunicaciones rápidas, energía inteligente. Necesitamos frenar los procesos de calentamiento global, de contaminación, de uso de aguas residuales, etc. Energías más limpias, más consideradas con el ambiente, todo esto marca importantes cambios en las dinámicas sociales en los que nosotros debemos estar preparados. La educación científica y tecnológica, entonces, para iniciar, es conveniente mencionarla, ¿cierto? Que tiene como meta generar sociedades y comunidades sostenibles. Es decir, nosotros ahora no podemos estar pensando en una educación enmarcada en la necesidad de que los niños aprendan solamente matemáticas y español, que es el paradigma en el que nosotros crecimos y un paradigma en el que nos movemos todavía actualmente, ¿cierto? Por ejemplo, en mi institución todavía se está hablando de que tenemos que desarrollar competencias en lectura, escritura y matemática todo el tiempo. O sea, ese es el eje que todavía marca nuestras instituciones educativas, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuáles son los objetivos de esa educación científica y tecnológica, a dónde es que nosotros tenemos que apuntar, debemos ir apuntando cualquiera que sea nuestra disciplina, la disciplina que acompañemos, el área, la asignatura, etc. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Que sea un componente esencial y de continuo aprendizaje durante todos los procesos de formación, ¿cierto? Nosotros debemos entender que nosotros estamos acompañando estudiantes a aprender durante toda la vida. Ya no es el aprender solamente para el pregrado, ¿cierto? Que era, digamos, la postura de la cultura de lo sólido, que nosotros aprendíamos lo que debíamos aprender en nuestra carrera y eso nos servía para toda la vida. Ahora no. Debe brindar oportunidades nuestro sistema educativo, desde lo científico y de lo tecnológico, debe brindar oportunidades y contar con recursos para estimular talentos e iniciativas científicas, favorecer la inclusión, la igualdad, el desarrollo humano y social, desde la educación científica y tecnológica. Debemos promover un cambio de paradigma, dejar de preparar a las personas para empleos de por vida, ¿cierto? Ya es muy poquito, o sea, este es algo que ya casi no se ve. Vamos a generar familiaridad con la cultura de la ciencia, con el adquirir conocimiento siempre, con que el conocimiento está cambiante toda la vida. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela, eran los planetas del sistema solar, llegaban hasta Plutón. Hace como unos 8 años, ya que Plutón no era un planeta, lo sacaron pues en la categoría de planeta y ya hace como 3 años lo pusieron en la categoría de planetoide, algo así, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con el ejemplo? Que nosotros debemos estar preparados para estar constantemente revisando eso que conocemos porque está constantemente reevaluado. Y actualmente es tan rápido el crecimiento del conocimiento que cuando estamos, digamos, empezando a interiorizar unos conceptos ya han sido reevaluados, ya han adquirido otros matices, ya ha evolucionado ese concepto. Entonces debemos estar constantemente en esa revisión del conocimiento que se está generando. Las bases de datos científicas, por ejemplo, hablan de que la vigencia en este momento de un artículo científico es de más o menos 5 años, 7 años, cuando anteriormente
un libro, digamos, nos servía 20 años del mismo libro, 30 años. Entonces, en términos del tiempo, el conocimiento que se está generando está siendo generado con mucha rapidez. Y eso nos obliga, nos exige a estar también nosotros en constante actualización. Centrarnos en las competencias con énfasis en el aprendizaje a través de la ciencia, el método científico, los modelos de investigación, ¿cierto? Garantizar la calidad de educación, desarrollar procesos de formación a docentes, generar redes de trabajo colaborativas. Nosotros debemos ser colegas en constante intercambio, en constante realimentación. Eso es lo que nos hace que sigamos avanzando en nuestro conocimiento. Y facilitar oportunidades para intercambiar ideas con empresas, población civil. Nos debemos conectar con la sociedad. Aumentar la adopción de estudios científicos, carreras basadas en la ciencia. Actualmente se está promoviendo mucho desde la educación científica y tecnológica, el STEM, ¿cierto? Que es el aprendizaje de la ciencia, la ingeniería, la matemática y la tecnología vinculadas con el arte también, con procesos de ciudadanía digital, ciudadanía global, ¿cierto? Para promover, digamos, el desarrollo de habilidades para la vida en nuestros estudiantes. Promover la participación activa de las mujeres. En este momento es supremamente importante el papel de la mujer. El papel de la mujer dentro de las sociedades actuales. Ustedes pueden observar, por ejemplo, el récord de matrículas en las universidades. En muchas, los porcentajes de mujeres están más altos que el de los hombres, ¿cierto? Los hombres están ya, digamos, quedando de alguna manera estancaditos. Yo no voy a decir rezagados, pero si no se ponen las pilas, van a empezar a quedarse porque las mujeres, y hay un gran movimiento en función de que las mujeres nos empoderemos también del campo de lo científico y de lo tecnológico, porque hasta ahora y todavía en muchas sociedades global del mundo todavía hay grandes dificultades para que las mujeres accedamos al mundo de lo científico y de lo tecnológico. Entonces es algo que debemos atender de una manera con mucho cuidado, de una manera muy reflexiva, porque en nuestras sociedades todavía hay un machismo muy marcado también en nosotras las mujeres. La ciencia debe estar al alcance de todos, siempre, o sea, esta concepción de la educación científica es desde la inclusión, mucha inclusión, el fortalecimiento de los conocimientos para la sustentabilidad, este concepto de lo sostenible tiene que ver todo con calentamiento global, medio ambiente, sociedad, la cultura de nosotros, la cultura de lo familiar, como desde la vida familiar yo puedo aportar a esa sustentabilidad, ¿cierto? Y otra de las metas es que las sociedades y personas dispongan de saberes y de conocimientos, como ustedes también lo decían, para la toma de decisiones, para la resolución de problemas que son cada vez de mayor complejidad, ¿cierto? Asistimos a un mundo muy complejo. La proyección, por ejemplo, de ingenieros en Estados Unidos y en Europa es muy bajita para la cantidad de ingenieros que se necesitan en este momento para resolver los problemas de la sociedad, es supremamente bajita. Y si eso pasa en Estados Unidos y en Europa, pues mucho más en nuestros países latinoamericanos, en donde todavía asistimos a una brecha demasiado grande, una brecha en lo tecnológico y en el acceso al conocimiento con respecto a Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Entonces, para regiones como Latinoamérica y el Caribe, como Asia, algunos sectores de Asia, también para muchos de los países africanos, es un panorama en el que todavía nos falta muchísimo para, digamos, disminuir esa brecha con respecto a los países europeos y a Estados Unidos y en general para Norteamérica, ¿cierto?
Entonces, esta educación científica y tecnológica nos habla de sociedades o comunidades sostenibles para enfrentar cambios y retos contemporáneos, cultura de vida, cambios de pensamiento y comunidad. Nosotros debemos estar preparados para aportar a esas sociedades, para el desarrollo de habilidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En este momento los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿cierto? Enseguida, en esta diapositiva yo no las puse, pero hay objetivos de desarrollo sostenibles donde la educación donde la educación es vital para esos objetivos. El papel de la mujer, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con educación tecnológica, todo lo que tiene que ver con educación para el trabajo, con ciudadanía, con desarrollo de habilidades para la ciudadanía global, etc. E implica abordarla desde la primera infancia, desarrollar pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, actitudes éticas. Asistimos también a no sé cómo llamarlo, desde lo ético, como a un desconocimiento, desentendimiento, como que ya no nos interesara tanto esto de lo ético, y es en este momento en el que más vigencia, en el que mayor vigencia adquiere el desarrollo de actitudes y valores éticos en nosotras las personas, pues porque lamentablemente vemos con tristeza que es un aspecto que se ha ido desmejorando, ¿cierto? En lo general, digamos en el mundo de lo global, no solamente en nuestro país, sino en general, ¿cierto? El disfrute y el respeto por la diversidad étnica, cultural, regional, por promover la participación activa, que fue uno de los elementos que más emergió en el conversatorio que hicimos ahora en el Mentimeter, ¿cierto? La participación, ya nosotros somos muy conscientes de que los muchachos deben prepararse para una participación no solamente activa y democrática, sino crítica, que ellos sepan las causas de la situación en la que viven, se empoderen de esa situación y seamos capaces de vislumbrar formas de transformarla. De la participación activa democrática en la organización política y social de las naciones, en la construcción de una identidad nacional y en el desarrollo de lo público. La educación científica, entonces, digamos que según la Comisión Europea, que yo comparto esa postura, tiene como meta generar sociedades y comunidades sostenibles para enfrentar cambios y retos del mundo contemporáneo. Y ahí es nuestro aporte. Es donde nosotros tenemos la oportunidad de aportar, ¿cierto? Y para nosotros aportar a ese progreso, a que lleguemos a ese tipo de sociedades, nosotros necesitamos conocer qué es lo que nosotros debemos saber. O sea, qué conocimientos, qué conceptos nosotros como docentes necesitamos conocer y qué habilidades debemos desarrollar para acompañar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, pues a crecer en este mundo globalizado y a responder de las mejores maneras a las exigencias que nos está haciendo esta sociedad de la información y de la comunicación. Entonces la UNESCO, que se deriva de la Organización de las Naciones Unidas, es un ente que orienta las acciones desde lo educativo en lo global para apoyar el progreso de cada una de las naciones. Es decir, nos propone una ruta de cómo podemos, de lo que debemos conocer, de las habilidades que debemos desarrollar para poder llegar a esa integración de tecnologías de la información y comunicación con sentido en el aula y desde donde nosotros podemos aportar a esa educación científica y tecnológica que nosotros debemos ir apropiando para desarrollar en nuestras instituciones educativas. Entonces, este marco de competencias está dirigido a aportar a la construcción de sociedades de la información y del conocimiento. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es nuestro aporte? ¿Qué debemos aportar nosotros?
Nosotros debemos aportar a constituir una fuerza laboral capacitada en materia de tecnologías de información y comunicación. Pero miren que no es solo capacitada para manejar la tecnología, sino que sea un manejo desde lo reflexivo, desde lo creativo y desde la capacidad para resolver problemas a fin de generar nuevos conocimientos. Es decir, no es solo resolver el problema, o miremos cómo lo resolvemos y ya no. Debe ser una resolución reflexiva para que no sea atropellando a otros desde el irrespeto o desde el no cuidado del ambiente. Debe ser creativa, ¿cierto? Mirando las posibilidades de los entornos, mirando las oportunidades que tenemos, etcétera, para generar nuevos conocimientos. ¿En qué otro elemento nos debemos fijar que nosotros debemos aportar? Nosotros podemos aportar a habilitar a las personas para que sean inventivas y conocedoras, para que tomemos decisiones con conocimiento de causa. Mire que vuelve a surgir la criticidad. Manejar efectivamente las vidas, nuestras vidas, y que nos realicemos en nuestro potencial, ¿cierto? Para la plenitud, para una vida plena, para la felicidad, para la tranquilidad, para el progreso, que es a donde todos debemos llegar como seres humanos iguales todos, ¿cierto? ¿Cuál es el otro elemento que debemos tener en cuenta? Que nosotros vamos a aportar para alentar a todos los miembros de la sociedad, independiente de su género, idioma, edad, origen. Yo pensaría en otros elementos como la religión, por ejemplo, como las tendencias políticas, por ejemplo, ¿cierto? Como los gustos o las tendencias de género, bueno, ahí ya las estaban mencionando. El lugar donde vivimos o diferentes capacidades para participar plenamente en la sociedad e influir en las decisiones que nos afectan a todos, ¿cierto? Nosotros debemos acompañar a nuestros niños, niñas y jóvenes a ser activos dentro de las sociedades. Eso nos puede llevar a tener, digamos, una participación más activa y más acertada, por ejemplo, en el campo de lo político. Y finalmente, a fomentar el entendimiento intercultural, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Todo lo que tenga que ver con ciudadanía digital, con aceptar el otro que es distinto. Tenemos que darnos cuenta de que ya nosotros debemos entender la multiculturalidad como una forma de enriquecer nuestros espacios de formación. Entonces, este marco de competencias surgió en 2008, pero se ha ido ajustando, se ha ido enriqueciendo, se ha ido, digamos, llenando con el corpus teórico que se ha ido generando a través del tiempo acerca del uso de tecnologías en el aula. Es un marco que es dinámico, refleja el enfoque imperante, ¿cierto? En este momento se está construyendo una nueva versión, es posible que salga en el 23, en el 24, pero la última salió en el 2018, que fue la tercera versión. En esa tercera versión, los elementos que se incluyen fueron 4 y muy importantes. Entonces, la educación inclusiva, de la que también hablábamos ahora en el conversatorio inicial, que es supremamente importante que entendamos esa educación inclusiva, no solamente en la atención a las barreras para el aprendizaje, sino que nosotros debemos estar preparados para la interculturalidad, para que en mi aula haya niños de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de cualquier parte de Latinoamérica que ya vemos ese intercambio cultural, diversidad de talentos, diversidad de fortalezas, diversidad de intereses, diversidad de posturas, diversidad de necesidades, para una diversidad también en términos no solamente de lo cultural y de lo que tiene que ver con el aprendizaje, sino también en la diversidad familiar, que nosotros acompañamos familias tan distintas, que debemos atender la diversidad en cuanto
al género, porque nosotros acompañamos niños que ya, niños, niñas, que ya tienen tendencias pues de género muy establecidas. Entre los jóvenes hay una gran confusión en cuanto a lo que tiene que ver con género, etc. Entonces, educación inclusiva no es solamente barreras para el aprendizaje. También en esta versión, como elemento importante, están los recursos educativos abiertos, que también les decía ahora que nosotros los docentes debemos desarrollar habilidades, para producir contenidos digitales. Los REA son recursos educativos abiertos. Entonces, la invitación de la UNESCO es para que no solamente consumamos esos recursos, sino que los produzcamos. El tercer elemento es que nosotros debemos educar para la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas, que es específicamente, digamos, uno de los ejes desde donde se está orientando el curso. Y la formación docente debe ser de la educación docente en TIC, ¿cierto? Debe ser desde la educación en pregrado. Las universidades deben ofrecer áreas de conocimiento vinculadas al uso de tecnologías. Debe ser una formación permanente para toda la vida. O sea, nosotros recibimos esta formación hoy, pero nosotros en un tiempito debemos volver a tener formación en uso de TIC, en desarrollo de pensamiento, en educación científica y tecnológica, porque seguramente esto va a seguir avanzando. Y también necesitamos apoyo pedagógico y técnico constante. No nos la sabemos todos, por eso es tan importante la configuración de redes de aprendizaje. Y digamos, es un marco general, digamos, es el marco general para comprender o la forma en la que estructuran esas competencias que propone la UNESCO. Entonces, la UNESCO dice, los docentes, perdón, los docentes deben desarrollar competencias en 6 frentes importantes. Entonces, la comprensión del papel de las TIC en la educación es supremamente importante porque no es solamente un artefacto que se usa para el desarrollo de contenidos, sino que desde la participación, por ejemplo, se configura en una de las herramientas más importantes para la participación política. Ustedes han visto, por ejemplo, que las últimas revoluciones se han ido promoviendo a través de redes sociales, ¿cierto? Entonces, las tecnologías de información y comunicación tienen un papel supremamente importante en la educación, no solamente como potenciador del aprendizaje, sino como herramienta política, como herramienta de participación, como herramienta de acceso a la información a la que todos tenemos derecho por igual, pero que obviamente no todos estamos accediendo por igual. Por eso es tan importante que nosotros como docentes comprendamos ese papel de las TIC en el sentido de que somos garantes de que nuestros estudiantes tengan realmente el acceso que necesitan para desarrollar habilidades para la vida. Que si yo estoy en una zona, por ejemplo, yo que estoy en una zona urbana de un municipio muy agrícola, muchos de mis estudiantes no tienen ni computador ni acceso a internet en su casa. Entonces, ¿cuál es el eje que le permitirá a esos niños acceder a esa información, a ese conocimiento? La escuela. Somos nosotros los que debemos hacer el esfuerzo para que esa brecha digital de ese chico, de esos niños y jóvenes, sea menor, en función de que puedan desarrollar habilidades para la vida. El otro elemento que propone la UNESCO es el currículo y la evaluación. Todo lo que tiene que ver con ese currículo, que es lo que realmente hacemos en el aula, en lo que es nuestro quehacer. Muchos hablan de currículo oculto, ¿cierto? Y ese currículo oculto es el que está orientado por nuestras creencias, por nuestra historia, porque hay un fenómeno muy particular, y eso también ha sido evidenciado en la investigación pedagógica, cuando les decía ahorita que uno de los principales obstáculos para la transformación educativa son nuestras creencias como docentes. Entonces, ese currículo está vinculado directamente con nuestro quehacer, nuestra práctica en el aula, lo que yo hago.
porque a veces lo que yo hago no es lo que yo escribo en el plan de área, por ejemplo, ¿cierto? El pedagógico es supremamente importante saber cómo esas tecnologías de información y comunicación me pueden aportar, más allá del manejo de la herramienta, ¿cierto? Más allá del yo saber que con esta tecla Enter le aparece el icono, que con esta yo soy capaz de meterle la imagen a la presentación, etcétera, es cómo, o sea, qué estrategia pedagógica, qué ruta de enseñanza yo debo diseñar para que el uso de ese artefacto sí tenga sentido. El cuarto elemento que propone es la aplicación de las competencias digitales. Indiscutiblemente debemos aprender a usar el artefacto. Debemos aprender a manejar la herramienta, la aplicación, el software. Debemos aprender a manejar, a resolver lo del video cuando no somos capaces de que nos aparezca la imagen, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con manejo de la tecnología y del artefacto es esta competencia. En cuanto a la organización y la administración, tiene que ver con todo lo que es la gestión de la infraestructura. Inclusive por ahí hay un dicho que cuando uno está usando tecnología, uno debe tener plan A, plan B, plan C y hasta plan Z. Porque lo más común y lo más corriente que pase cuando usamos tecnología es que la tecnología nos deje tirados, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos eso, y eso es una competencia que la UNESCO la llama la organización y la administración, empezar a desarrollar destrezas para resolver esas situaciones, para organizar y estructurar los recursos con los que yo cuento, también es una competencia importante para yo gestionar la integración de las TIC en mi aula. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Cómo lo puedo usar de la manera más efectiva? ¿Y qué puedo hacer si? ¿Qué puedo hacer si no hubo internet? ¿Qué puedo hacer si se me cayó la plataforma? ¿Qué puedo hacer si mis estudiantes no entienden la pregunta que les puse? ¿Qué puedo hacer si les dije que hiciéramos una presentación en PowerPoint, pero el PowerPoint se dañó? Es decir, ¿cómo gestiono yo la infraestructura y los recursos con que cuento para que mis clases sean más efectivas? Y finalmente, el aprendizaje profesional de los docentes, que debe ser un proceso de cualificación constante, continuo, todo el tiempo. Y en la parte vertical de la matriz hay 3 niveles en los que la UNESCO propone que más o menos se puede estar desarrollando esas habilidades o esas competencias. Entonces ellos hablan de un primer momento de adquisición de conocimiento, un segundo momento de profundización del conocimiento y un tercer momento de creación de conocimiento, ¿cierto? En la adquisición y en la profundización de conocimiento, nosotros somos muy, digamos que están descritas